¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Ah, bueno, porque nosotros hubo acá un problema. Eh, ¿Pudiste terminar? Sí. Malén, ¿pudiste terminar la exposición? Sí, la terminé. Ah, bárbaro. Entonces, bueno, seguimos para no atrasarnos y no hacemos pausa. Dale. Así que, bueno, ustedes se pueden mutear, pero... Lamentamos, Malén, que no te pudimos terminar de escuchar nosotros. Bueno, está bien. Yo seguí, no me enteré, así que seguí hablando. Bueno, mejor. Bueno, ahora sería el turno de Alan Leonardo Sacco, de la Universidad de Buenos Aires, y el título de su ponencia es Los viajes y el regreso de Calvert Casey. Y Alan, Hola, ¿qué tal? la palabra. Bueno, también presento rápidamente pantalla para acompañar. ¿Se ve? Sí. Bueno, bien. Esta ponencia viene de la mano de mi primer año de doctorado y también de parte de un grupo de investigación de FERCIT que trabaja las representaciones del intelectual en disputa durante el proceso cultural cubano entre los años 1959 y 1971. Sí, sí. No se escucha, al menos acá no te escuchamos bien, fíjate. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Sí, sí, yo también. Yo escucho bajo a las organizadoras. Sí, las organizadoras se escuchan bajito. Y yo también, como si fuera un eco lejano. Sí. Yo te escucho bien, pero no escucho las coordinadoras. No, bueno, pero eso es culpa nuestra a veces que no nos acercamos al micrófono. Ahora nos estás escuchando, ¿no? Sí, ahora perfecto. Bueno, Alan, ahora nosotros también te escuchamos. Bien, perfecto. Entonces le decía que está en el marco de este proyecto de investigación sobre las representaciones del intelectual en disputa en el proceso cubano durante los años 1959 y 1971. En mi caso me especializo en la revista Luna de Revolución, que es un suplemento cultural de la mano del periódico Revolución, que era el órgano oficial del movimiento 26 de julio, es decir, tenía cierta espalda política. El director de Revolución era Carlos Franchi, que fue parte de la prensa rebelde durante el periodo de guerrilla, y el director de Revolución fue Guillermo Cabrera Infante. La revista duró estos primeros 3 años, del 59 al 61. Fue muy importante a nivel cultural, de hecho era la revista cultural de mayor tirada en esos momentos. Una de sus particularidades es que congregó a muchos intelectuales que estuvieron en el exilio durante la dictadura batistiana, entre ellos Pablo Armando Fernández, que después fue su subdirector, Eberto Padilla y el mismo Calvert Casey, que nos convoca en este trabajo. Y tal era la injerencia cultural que tenía el magazine que desde sus entrañas salen muchos proyectos culturales diferentes, entre ellos una editorial que es Ediciones R, donde Calvert Casey publica este libro de cuentos, El Regreso, con 2 versiones, una en 1962 y la otra en 1963, a la que en la segunda le agrega el relato en San Isidro. Este libro tiene una de esas paradojas de la historia literaria, ya que en efecto se empieza a materializar el regreso, el libro, en el mismo momento en el que Casey decide emprender su retorno a Cuba, en 1958, año en el que él decide anotarse en la Universidad de La Habana para comenzar sus estudios al año siguiente, y que cuando llegue en el 59 ya lo encontrará con la revolución en el poder. Karina González, una crítica argentina, da cuenta de una lectura muy ingeniosa que muy pocos escritores tienen impreso en su nombre, las contradicciones de una identidad desplazada. Calvert Casey es de origen cubano-estadounidense y decide retornar al país de su madre, aquel donde vivió su juventud. Si bien no podemos afirmar, como dice
su compañero de lunes, Antón Arrufat, que el libro sea un testimonio autobiográfico, sí en el regreso se imprime, de alguna manera, y esta es mi propuesta de trabajo, un entramado de desplazamientos a un imaginario nostálgico que abriga y acompaña este retorno biográfico. En efecto, se trata de volver y revolver un tiempo pasado, prerrevolucionario, figuraciones de viajes condicionados por la vida social y cultural de una vida previa a 1959. Arrufat, en su genialidad de intelectual, logra sintetizar una lectura del regreso muy singular, que es, con su tono punzante y a veces opresivo, y sutileza inagotable, el regreso ilustra el momento o la suma de momentos en que un hombre descubre la necesidad de recuperar su identidad personal, de trazar al fin su retrato, como diría Borges. Los cuentos de este libro narran la búsqueda de un lugar en el mundo, intentan conjurar el destierro. Y me quiero detener un poco en la palabra conjurar porque creo que la podemos leer desde sus dos acepciones de diccionario, ¿no? Digamos, conjurar en términos de impedir o evitar el destierro, pero también conjurar en términos de manifestar su presencia, en esas dos acepciones. En este sentido, propongo analizar las líneas argumentales de 3 relatos del libro, si es que me da el tiempo, que son efectivamente el paseo, los visitantes y el regreso, que justamente desde los 3 ponen un poco de énfasis en el término del desplazamiento. Me quiero detener primero en los primeros dos y trabajarlos medio en contrapunto, tanto el paseo como los visitantes, ya que tienen algunas características opuestas y que por eso mismo se complementan. Para empezar, los dos tienen un protagonista de niño joven. En el caso del paseo, es un niño que entra en una especie de ritual de costumbre social, que es dejar de usar pantalones cortos y pasar a usar pantalones largos, lo que ello implica un cambio de creciste. Y en el otro caso es un niño que participa de sesiones espirituales junto a la madre y algunas tías de su familia, en las que tratan de contactar a diferentes espíritus de muertos. En el caso del paseo nos vamos a encontrar con un niño que se desplaza por la ciudad con su tío, en una especie de viaje de búsqueda de iniciación sexual, lo que implica también una masculinidad como deber social, hay toda una presión familiar sobre eso, hay cierto ritual de sexualidad atrás. Y en el caso de los visitantes, al contrario, es un niño que espera a estos visitantes de otro mundo, estos visitantes espíritus, espera estas visitas de otros en una resonancia también ritual, pero en este caso mucho más esotérica y religiosa, y que Casey lo ubica más en un costado femenino. Si en el paseo teníamos la presencia de Zenón, el tío de Ciro, el protagonista, como el tío solterón rechazó a la familia, que a medida que se acerca este cambio de vestuario, de pantalón largo, de Ciro, empieza a ocupar un lugar mucho central en la familia, y las mujeres lo empiezan a ubicar como el ejemplo a seguir para Ciro, mientras que a él no le produce más que una incomodidad, acuñada, ¿no?, por la ignorancia propia del ritual. En el caso de los visitantes, es el tío Tono el que se tiene que ir cada vez que hacen estos rituales porque no le gusta y queda todo relegado, esta ceremonia y las creencias ocultistas al lado femenino de este recuerdo de infancia. En el paseo, tal como afirma Karina González, esta crítica que ya mencioné, el joven Ciro descubre en este paseo la fuerza de las apariencias y las tradiciones. Para él, su tío incluso pasa a ser otro hombre que el que él veía cotidianamente en su hogar. Cito del cuento: todo el mundo parecía conocer a su tío y Ciro apenas podía reconocerlo. Un cambio misterioso se había operado en él al cruzar el paseo. El contacto con el nuevo mundo lleva a nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, y en una lectura singular, sin duda podemos empezar a pensar que su iniciación sexual se va a ver frustrada, porque la verdadera iniciación es el paseo por los espacios de la ciudad que ahora se le abre. Y estos nuevos lugares se cargan con aquellos elementos que luego el discurso revolucionario denunciará
como marcas de un estilo de vida definido por las visitas turísticas del poder económico norteamericano, esa famosa idea de Cuba como el patio trasero de Estados Unidos, que era el juego y la prostitución. Y en sí mismo en el prostíbulo aparece como cierto detenido en el tiempo, por así decirlo, donde la sexualidad, la sordidez y la pobreza se complementan en esta visita de Ciro. La elegida para tomarlo al joven es la muchacha más joven del lugar, y ya dentro de la habitación nuevamente lo que resalta es la escasez: un vestido, una palangana con restos de jabón, un cuadro con santos, un crucifijo y no mucho más. En ese encuentro, la joven le muestra a Ciro una foto de una glorieta, que es una glorieta solo para hombres, es lo que se menciona en el cuento. Y es un lugar que él reconoce porque era uno al que su madre le había prohibido ver y que él a escondidas contempló desde lejos, medio tratando de romper esa prohibición. Es probable que en este momento se produzca esa pequeña muerte vinculada a la sexualidad, de la que habla Karina González, ya que luego de este descubrimiento, Ciro siente por primera vez una sensación de intenso bienestar. Volviendo de su paseo por estos espacios de la ciudad que se le abrieron, ya en el retorno a su casa, a pesar de que la iniciación sexual fue frustrada, en él aparece un cambio explícito. Una de sus tías le pregunta si había mucha gente en la ciudad, a lo que él responde: bastante, las mismas caras de siempre. No cambian. Con lo cual, podemos inferir todo lo contrario, que son las caras de un mundo desconocido que él no había tenido contacto y que lo cambian a él, y a su vez un aprendizaje genuino en Ciro, que es el de la apariencia. En el caso de los visitantes, también las escenas de la vida cotidiana previa a la revolución son relevantes en este imaginario. El centro del relato se encuentra en el robo de la alianza de la madre del protagonista en el marco de unas sesiones espiritistas. Es decir, son estos espíritus, estos visitantes de otro mundo, testigos y en su silencio cómplices del robo de Clara, que es una mujer ajena a la casa pero presente en estas reuniones. Son los problemas familiares desatados por las condiciones de existencia los que motivan el relato. Y esta es una característica que se da mucho en la literatura de Luna Revolución, ya que rememoran esta década del 50, y por ejemplo tenemos Aire Frío de Virgilio Piñeira o Así en la Paz como en la Guerra de Gabriel Infante, que también vuelven a retomar el conflicto familiar como causa de las condiciones de existencia. En este sentido, el poder de aclarar, jugando un poco con el chiste de la ladrona, el conflicto de quién robó este anillo está en la mano de los espíritus. A diferencia del relato anterior, acá los viajes y el encuentro con el otro oscilan entre lo conocido y lo desconocido. Y en algún sentido no deja de ser la muerte una de las claves de la identidad. Por un lado, estos espíritus que retornan al mundo de los vivos para poder desandar las penas de lo que fueron y tratar de liberarse de aquello. Pero por otro, las mujeres y el joven encontrando en estos rituales una forma de concebir el viaje. Sin embargo, hay un lugar inabarcable en el viaje, que es la profundidad de la oscuridad de la muerte, donde Félix, que es el espíritu cómplice de Clara, es el cómplice y es desterrado con este juego, ¿no?, de estar desterrado en el mundo espiritual a dicha pendiente. Este imaginario nostálgico se construye en la búsqueda de una identidad conjugada en las prácticas rituales, en los diferentes sentidos, ya puede ser religiosos o más sociales, y retomando un poco de Ruffat, conjurar el destierro implica rememorar aquellas costumbres ceremoniales que traban al sujeto a la tierra. Habría que preguntarse si la distancia crítica aún lo puede seguir atando a esta, y como afirma Karina González nuevamente, es la mirada del otro la que determina la integración o la exclusión. En este sentido, me quiero meter más con el cuento El Regreso, que es el que le da el título al libro, que trata de un cuerpo que nunca se integró a la sociedad y da cuenta tanto del viaje como búsqueda de identidad, a la par que la muerte es una parte de choque que tiene este protagonista con la realidad de lo auténtico.
Si en los primeros dos cuentos la figura estaba sujeta a la infancia, en el regreso, Casey se centra en un joven intelectual adulto que vive en el extranjero, en Nueva York, en condición de intelectual tartamudo, lo cual me invita a pensarnos en esta idea de un pensador conflictado con el lenguaje, y tal como lo vimos en el paseo, el aprendizaje de la apariencia contradictoriamente se vincula con la identidad. En este cuento el protagonista no es sino solamente apariencia. Es un sujeto que cree que el mundo de su imaginación era el único digno de vivirse, cita del cuento, y por esta razón su único modo de relacionarse era a través de la imitación. Y su refugio era imaginar, no vivir, sino imaginar los vínculos y los desenlaces de esos vínculos. Vivía en una especie de estado de semiconciencia automática. Finalmente, por una desgracia familiar, tiene que volver temporalmente a Cuba. Y en ese volver a Cuba, después de tanto tiempo, se da cuenta que la gente en Cuba sabía estar. Encuentran el estar situado en un aspecto de la realidad genuina, saber estar más allá de lo meramente imaginativo. Este descubrimiento que hace en esta pequeña visita a Cuba lo seduce a volver a la isla permanentemente, regresar a lo suyo, regresar a este saber estar en la sencillez y no en la opulencia de Nueva York. Y sobre todo también lo seduce la idea de poder regresar y colaborar como intelectual en la búsqueda de la paz en el marco de la guerrilla, ¿no? Finalmente, al contrario de lo que él imagina en su regreso, en este revolver encuentra una ciudad diferente, convulsionada por la presencia superabundante de uniformados. Y el regreso imaginado se empieza a diluir en la realidad de un enfrentamiento armado que comienza a inundar el día a día de la nación y sobre todo el día a día de la ciudad, de La Habana. Su intención de saber estar y consolidar su identidad también fracasa rápidamente. Hay dos momentos donde él se encuentra descolocado. El primero es un taxista que lo lleva a la playa, y se empecina este taxista en hablarle en inglés, extranjerizándolo, y lo cual le genera como la primera molestia en su regreso. Y luego ya en la playa, intentando descansar, cito del cuento, se sintió molesto al verse rodeado de turistas y más molesto aún al comprobar que, como ellos, también se ponía aceite sobre la piel para protegerla del sol. Son dos eventos que resaltan que su identidad no deja de ser apariencia y que su regreso no había escapado del mundo imaginario. Estando ahí en la playa, volviendo ya de noche, su viaje se va a ver trabado al ser secuestrado por la policía de Batista, que lo confunde con un guerrillero. Allí es torturado durante casi todo un día de diferentes maneras, hasta que finalmente lo liberan a su suerte cerca del mar. Cuando vuelve a su inconsciencia al querer hablar, se da cuenta de que también le cortaron la lengua y siente calma porque ya no va a tartamudear. Es la paradójica paz de un intelectual que ya no tiene nada más que decir. Y no es sino un entramado de viaje, guerra y muerte el que termina de otorgarle algún rasgo de identidad, siempre desterrada, siempre desplazada. Muere como un aparente guerrillero, recordando detalles insignificantes de su vida en el extranjero, rodeada de su mundo imaginario. Ya para finalizar, algo que me llama la atención de este libro es que escribió gran parte en Estados Unidos a punto de retornar a su país. Y son estos imaginarios nostálgicos que despliega en los diferentes cuentos, los que no dejan de conjugarse con esta idea constante de muerte. Es una identidad que se dibuja sobre la singularidad cubana desplazada del pasado que la revolución está intentando finalmente destruir, y él como parte de esta revolución también. El regreso no hace más que retornar en viajes figurativos que dan cuenta de que el destierro de ese pasado es inevitable. Todo viaje modifica, volver también es cambiar. El camino finalmente para Calvert Casey está entre esta destrucción y la construcción de la vida. Gracias, Alan. Bueno, ahora le damos la palabra a Daniela Chazarreta, investigadora de CONICET y profesora en la Universidad Nacional de La Plata. Su ponencia se titula Poéticas del viaje en Ladera Este de Octavio Paz.
Tenés la Muchas gracias, Florencia. Gracias también a Cristina Federson por la oportunidad de participar en este simposio, por la amabilidad y la paciencia también en la organización. El contexto, el marco teórico. Ladera Este reúne los poemas escritos por Octavio Paz durante su estancia en la India, Afganistán y Ceilán. Se trata de un poemario ceñido por el signo del tránsito, el viaje, las revelaciones, la iniciación y de la pasión, incitada no solo por las pulsiones de conocer y comprender, sino sobre todo por el amor, que a partir de 1964 se erige con Marie José Tramini, con quien se casa en la Embajada de México. Como se sabe, Paz fue embajador en la India desde 1962 hasta 1968, puesto al que renunció tras el aberrante acontecimiento de la matanza de Tlatelolco. Este péndulo entre el tránsito y la pasión resultó sumamente fructuoso en su poética. Nos detendremos en la primera instancia, es decir, en el tránsito, a partir de los aportes de James Clifford en Travel and Translation in Late Century, traducido como Itinerarios Transculturales de 1997, la traducción es de 1999, y de Néstor García Canclini y su Culturas Híbridas, Estrategias para salir y entrar de la modernidad de 2001, en su segunda edición. Ambos, Clifford y García Canclini, le dan relevancia a las denominadas prácticas del espacio, según Sartor, o movimiento, taxativas de la modernidad. Así lo señala el primero de ellos. Itinerarios Transculturales comienza con esta premisa de movimiento y sostiene que los viajes y los contactos son situaciones cruciales para una modernidad que aún no ha terminado de configurarse. El tópico general, si así se lo puede llamar, es muy vasto, una imagen de la ubicación humana constituida tanto por el desplazamiento como por la inmovilidad. La modernidad entonces se delinea por la constante figura de personas en tránsito y las de pasaje, en las cuales el viaje es un término de traducción en el que el espacio no es algo dado ontológicamente, sino construido a partir de un mapa discursivo que involucra muchas veces prácticas corporales, espaciales o movimientos que componen la apropiación de ese ámbito. Desde esta línea, la mirada del sujeto poético de Ladera Este propone estampas de Oriente que se acercan a lo que García Canclini define como hibridación, es decir, procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. Es justamente el ojo del sujeto de la escritura el que construye el collage de los diversos estamentos culturales presentes en el poemario, que traduce, acerca o pone en distancia, en perspectiva, la otredad oriental. En este contexto, la urbe tiene un lugar fundamental, pues está construida en estamentos atravesados tensamente por procesos de hibridación, tal como lo establece García Canclini. Para Paz, la cultura también estaba constituida por estratos superpuestos, según lo trabaja en sus ensayos. De igual manera, la poesía. En El Balcón, primer poema de Ladera Este, se hacen presentes las textualidades de Charles Baudelaire, Lin Yu y Luis de Góngora, vinculados con la errancia, la flânerie o el exilio, es decir, el itinerario transcultural. El Balcón es un poema de destierro, pero también es la entrada a un poemario urbe en el que para trazar la otredad se transita hacia Cuentos de dos jardines, último poema del libro, el poema del amor. Citamos El Balcón. Estuve allá, no sé a dónde. Estoy aquí, no sé es dónde. La ciudad, Delhi, se evoca a través de dos tópicos propios de la modernidad, la multitud y el ruido, que presentan al otro cultural desde la indefinición.
Cito el poema. Es el verano, marejada que se derrama. Oigo la vibración del cielo bajo, sobre los llanos en letargo. Masas enormes, cónclaves obscenos, nubes llenas de insectos, aplastan, indecisos bultos enanos. El otro, en estos versos, se presenta desde lo sonoro y desde una estética de lo feo propia de la modernidad, para subrayar su alteridad. Como indica Felipe Arocena, la India fue considerada por México un espacio estratégico en Oriente. Recientemente lograda su independencia, ameritaba una delegación diplomática. A mediados del siglo XX era uno de los países más poblados de la Tierra, en el que vivían centenares de miles de millones de personas en una pobreza abyecta y exasperante, con buena parte de su población en un estado sanitario calamitoso. Lepra, malformaciones y otras enfermedades producto de las marginales condiciones de vida, como bien lo describió en sus cartas la Madre Teresa de Calcuta. Evidentemente, la era este se inserta por lo menos en dos grandes tradiciones. Por una parte, en lo que Said considera como representaciones de Oriente, repertorio en el que encontramos a Víctor Hugo, nuevamente a Baudelaire, a Rimbaud, así como Un bárbaro en Asia de Henri Michaud, y otras numerosas resonancias del Oriente exótico en Occidente. Y por otra parte, se inserta en una tradición más próxima, que si bien inicia tímidamente con Echeverría, se consolida en nuestro modernismo hispanoamericano. Examinamos, pues, cuáles son las estrategias a partir de las que Paz construye la otredad y qué peso tiene el viaje, tal y como lo definimos antes en esta consideración. El velo de la belleza. Uno de los modos en que se construye la otredad es la perspectiva mexicana del sujeto poético, que se vale del universo de lo propio como estrategia de traducción o acercamiento. En el poema Por los caminos de Mysore, luego de una caracterización minuciosa de la etnia imperante, el texto concluye así. Ellos y ellas andan tatuados, raza de ojos inmensos, pedernal la mirada, hablan en jeringonza, tienen ritos extraños, pero Tipú Sultán, el tigre de Mysore, bien vale Nayarit y su tigre de Alica. Los dos últimos versos ponen en diálogo, en paralelo, dos figuras legendarias, una de la India, Tipú Sultán, y la otra de México, el tigre de Alica. Este poema nos introduce además en uno de los modos en que se presenta la otredad, el paradigma de lo sonoro, que Paz toma de John Cage, quien en su noción de la música incorpora el sonido ambiente, es decir, que los sonidos que están en el entorno forman parte de la obra no como ruido, sino como música. Paz traduce esta estética en su propia poesía, y para ello va a emplear la categoría de lo ininteligible. En esta línea, leíamos hace un rato este verso. Hablan en jeringonza, tienen ritos extraños. Este es un modo de subrayar que no se trate de un discurso permeable, sino otro, pero que de todos modos es añadido a partir del paisaje sonoro. Allí, en el paisaje sonoro, asistimos además a la presencia de la naturaleza. Los habitantes autóctonos son comparados con este orbe que para Paz es la más extrema otredad. Hay un verso muy hermoso del poema Felicidad de Nerat que dice: ese rumor de agua entre piedras que son los pasos campesinos. Y también son configurados a partir de una estética de lo feo definida en los términos de Umberto Eco. En el libro homónimo, Eco subraya que el romanticismo modifica el paradigma de belleza vinculado a un arte moderno en oposición a un arte antiguo, es decir, como uno de los hitos de la modernidad estética. Entre las figuras legendarias de este cambio sustantivo está Víctor Hugo y sus Miserables, retomado luego y nuevamente por Baudelaire, Los Decadentes, las vanguardias históricas, entre otros. El trinomio de la fealdad se liga con la enfermedad, sobre todo aquella que vira en lo deforme.
la tristeza y lo descompuesto o en proceso de putrefacción. En todo caso, la motivación de esta estética en paz es la denuncia social. Se derraman en los versos sintagmas como abominaciones, elefancía, carroña, borborismos, ciénaga. La escritura del poemario, definida como infame, se asimila al otro, a su condición de paria o abominable, tal como se señala en Himachal Pradesh 3, escrito en el contexto de la movilización del Mayo francés, 1968. Leo algunos versos del poema. En el patio del club, 6 eucaliptus. Se ahogan en una casi luz, casi miel. 3 ingleses supervivientes del British Raj comentan con un sig el match de cricket en Sydney. Unas matronas indias juegan bridge. Un paria lava el piso en cuclillas y se eclipsa. Un astro negro se abre en mi frente como una granada. En París prenden fuego a la bolsa, templo del capitalismo. Los pinos ensombrecen la colina. Polvo y gritos de pájaros sobre la tarde quemada. Yo escribo estas líneas infames. El inglés subrayado por la cursiva y por la ausencia de traducción marca la presencia de lo que hasta hace pocas décadas, habían sido representantes de la corona inglesa. Los vínculos entre hegemonía y subalternidad se hiperbolizan en el paria, hindú de ínfima condición social, fuera del sistema de castas con el que la escritura se solidariza. Escritura que, como el paria, carece de honra, de crédito, de estimación, es mala y vil en su especie, una gesta de la infamia. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Una cosa, ¿no se podrá poner un poquito de aire? Sí. Nosotros pedimos que lo apagaran, pero ahora se frío. Bueno, disculpen. Le toca el turno ahora a la novena expositora, Ruth Araceli Mamani, de la Universidad Nacional de Salta, sede regional Tartagal. Su trabajo se titula Escritura, Memoria y Sujeto en el material humano de Rodrigo Rey Rosa. Te escuchamos. ¿Está? Sí. ¿Está Mamani o no? ¿No? Ah, ¿no? Bueno, entonces pasamos a la exposición de Chein y cuando aparezca ella después. Claro, no hay problema. Entonces ahora va a hablar Ana María Chein, perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Tucumán, y su trabajo se titula La crónica como encuentro de 2 travesías por el Chocón, Colombia. Tenés la palabra, Ana. Gracias. Bueno, buenos días. Quiero compartir una imagen simplemente para disparar. ¿Se ve? Sí. Bueno. Mi trabajo se titula La crónica como encuentro de 2 travesías por el Chocó y se enmarca en un proyecto de investigación que llevamos a cabo en el Biela, dirigido por la doctora María José Benítez, y bueno, también este trabajo es un deudor del trabajo de tesis que hice con la dirección de la doctora Carmen Pérez. Whitby, quien ahora vemos en la imagen, tiene hoy 23 años. Pero aquí, en la foto que... Ay, perdón, me escucho a mí misma con un eco. Me escucha un poquito cortado. No sé si es mi computadora. Espera un momentito, a ver. Sí, perdón. ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos bien, ¿no? Bien, ahora sí. Gracias. Sí, creo que sí. Gracias. Whitley, quien ahora vemos en la imagen, tiene hoy 23 años, pero aquí, en la foto que tomó Camilo Rosso, este niño cuna de cuerpo menudo, tiene tan solo 13 y camina 8 kilómetros diarios
durante 5 horas para ir y volver de su escuela. La crónica La travesía de Whitby del colombiano Alberto Salcedo Ramos devela un espacio signado por la hostilidad de la naturaleza y también, fundamentalmente, del hombre. La supervivencia en estos territorios, dice el cronista, se torna un acto de fe. Los desplazamientos forzados, el desempleo, la desnutrición, el acceso limitado a la educación, las violencias paramilitares y del narcotráfico definen las condiciones materiales de existencia de buena parte de los habitantes del departamento del Chocó, cuyo territorio se extiende en Colombia desde la zona andina hasta el límite con Panamá y con salida a los 2 océanos. Estas precisiones geográficas nos permiten entender mejor las circunstancias de nuestra historia. Se trata de tierras muy pantanosas, con altos índices pluviales que obstaculizan hasta casi obstruir los ingresos y la ya paupérrima infraestructura de servicios públicos. En este espacio, que se instala en el texto como, cito, el recodo más hermético del planeta, o como la áspera trocha, como se la define en el lead de la crónica, la virulencia de la selva y el difícil acceso lo erigen como un emplazamiento estratégico para el accionar de grupos militares y narcotraficantes. La experiencia de Whitby y el cronista constituyen el eje narrativo central que, a manera de un andamiaje especular, permite observar tensiones y complejidades que devienen de modos específicos de habitar el mundo y de las múltiples categorías identitarias que los atraviesan. El texto desanda el periplo de 5 horas diarias que recorre Whitby para llegar a la escuela en el municipio de Unguía desde su rancho en la reserva indígena de Arquilla. El trajín no solo toma un tiempo idéntico al que el joven permanece en el recinto escolar, sino que conlleva los riesgos de transitar sendas atestadas de piedra, barro seco y maleza, al acecho de animales y paramilitares. O también, podemos decir, de paramilitares que a veces actúan como animales. El cronista, por su parte, ha realizado un recorrido no menor de la ciudad a la selva, por tierra, cielo, mar, río, en avión, avioneta, taxi, lancha, caballo, pie, para llegar hasta la reserva y poder acompañar a Whitby al menos una vez, para vivir su experiencia. Su presencia se inscribe en el relato desde una potente primera persona que declama su lugar de enunciación como sujeto letrado y urbano, pero que oscila entre el singular y el plural, ya sea que la focalización lo aproxime a los lectores o al personaje. Sí. Hemos caminado por entre un riachuelo como de 30 centímetros de profundidad. Hemos atravesado un puente roto sobre una quebrada sin agua. Hemos escalado una pendiente cuyas rocas enormes casi no dejan espacio para introducir el pie. Hemos cruzado un trecho de barro revestido de huellas endurecidas. Hemos bajado por una cuesta invadida de bizarros filosos que parecen a punto de deformarnos las botas. En este caso, la primera persona del plural intenta salvar la distancia que lo separa del protagonista. El énfasis en la reiteración verbal reafirma la vivencia que equipara su tarea a la de un etnógrafo a la manera de Malinowski, rasgo definitivo de la crónica contemporánea. Para narrador y personaje, todas las instancias del trayecto los exponen a algún grado de peligro. Pero a Whitby, cito la crónica, es evidente, no lo atormentan estos recelos de nosotros los libres, finecita. El uso del nosotros excluye al personaje. Se trata de un gesto de diferenciación que restituye al cronista aquel lugar que mencionábamos junto al lector. Pero además, los libres son para el pueblo puna aquellas personas que no pertenecen a su etnia. Libre, entre comillas, es también Whitby cuando va a la escuela y es llamado Anderson. Así lo bautizó su padre para que encajara con menos tropiezos en el ámbito de los libros. Donde también piensa que aprenderá mejor el español. El padre espera que el sacrificio de su hijo valga la pena, pues Whitby encarna la idea de un futuro prometedor. En este sentido, la crónica problematiza las narrativas pedagógicas de la esperanza, en sentido freudiano podremos decir,
ya que la educación a la que Whitby aspira como un medio movilizador de índole político es la escuela de los blancos libres. Entre ambos, Whitby y el cronista, la travesía. Esta palabra, que según el diccionario de María Moliner remite al viaje, o bien a una calle estrecha que une dos puntos, puede pensarse también como lugar de encuentro en el que se espejan las trayectorias de quien narra y de quien es narrado. Una travesía que es vida que se dice andando para el niño y que para el cronista es experiencia que desborda la palabra. Cito. Se dice muy fácil, pero créanme, hay que vivir la experiencia en carne propia para entender de qué les estoy hablando. Se trata entonces de una travesía física y simbólica, que opera desplazamientos de un universo cultural a otro, de capitales lingüísticos y culturales a otro. Salir de la aldea cuna al territorio libre, cambiar el nombre por el que Whitby es reconocido en su comunidad para ser reconocido por otros, la necesidad de cumplir con un trayecto de formación de tipo clásico, son movimientos que dan cuenta del funcionamiento dinámico y multidimensional de las relaciones sociales y la distribución desigual de oportunidades en territorios no solo expuestos a la violencia de los conflictos armados, sino también al completo abandono del Estado. El texto entonces tocaba un gran relato de la modernidad en torno a la idea de un sujeto universal con una identidad única homogénea. La identidad de Whitby, desde una perspectiva multisectorial, se cifra en el interjuego entre múltiples categorías tales como edad, género, etnia, que complejizan y afectan directamente sus experiencias sociales, su agencia política, las relaciones de poder y oportunidades en las que se encuentran. El camino de Whitby evoca la trayectoria de Ulises, cito el inicio de la crónica. En la áspera trocha de 8 kilómetros que separa a Whitby de su escuela, se han desnucado decenas de burros. Allí, además, los paramilitares han torturado y asesinado a muchas personas. Sin embargo, Whitby no se detiene a pensar en lo peligrosa que es esa senda atestada de piedras, barro seco y maleza. Si lo hiciera, se moriría de susto y no podría estudiar. En la caminata de ida y vuelta entre sus ranchos, localizado en el resguardo indígena de Urquía, y su colegio, ubicado en el municipio de Unguía, emplea 5 horas diarias. Así que siempre afronta la travesía con el mismo aspecto tranquilo que exhibe ahora mientras cerra la corredera de su morral. El camino de Whitby evoca entonces la trayectoria de Ulises en la que la acción heroica no solo implica sobrevivir, sino también salir transformado, ser otro, el que logró con las expectativas de algún modo impuestas, es decir, poner el cuerpo. Porque también ese andar, ese modo particular de practicar el espacio, une definitivamente cuerpo y territorio ante la imposibilidad de recortar y aislar el cuerpo individual del cuerpo colectivo, el cuerpo humano, del territorio y del paisaje. Digo con Verónica Gago, el cuerpo se revela así como composición de afectos, recursos y posibilidades que no son individuales, sino que se singularizan. Cada cuerpo no es solo uno, sino siempre con otros, y con otras fuerzas también no humanas. El cuerpo de Whitby es puente entre su comunidad y el mundo blanco. Cuerpo y travesía tensionan las ideas de aislamiento y reserva como lugares protegidos y el cierto ideario educativo homogeneizante que revuelve. Del otro lado, el cuerpo urbano de crónica. La ciudad es el escenario de la crónica contemporánea y al mismo tiempo el locus enunciativo. Cronista, sujeto que se dice sobre y desde la urbe. La ciudad es siempre su punto de partida. Es el espejo de ese territorio inhóspito que se explora en el texto. Los elementos urbanos, las zapatillas Converse, el celular, Google,
que se nombran en la crónica, se vuelven trastos inútiles que solo tienen cabida en el espacio textual y se invocan para resaltar la alienación de la vida urbana. Cuando la trocha se sale de la foto de Google, dice la crónica, y aparece debajo de uno, es un monstruo que hiere los pies, produce quemazón entre los dedos, acalambra los músculos gemelos, extenúa, asfixia, maltrata. El gesto etnográfico que asume el cronista le permite contrastar su experiencia y poner en funcionamiento su propio capital cultural, desde el que incluye datos estadísticos y documentos oficiales, y desde donde se autofigura como un erudito. Abundan en la crónica el uso de recursos retóricos como la ironía, la hiper, la comparación, el uso de citas. Esto se despliega con un montón de ejemplos que no me parece pertinentes por una cuestión de tiempo darlos acá. Incluso resuena la experiencia de Gabriel García Márquez en sus primeras crónicas como corresponsal del Espectador en la región del Chocó. Vuelvo entonces a la imagen del niño cuna. Hace unos días, con motivo de este encuentro, contacté con Alberto Salcedo Ramos para preguntarle qué había sido de la vida de este niño. Me dijo que la última vez que lo vio fue en Bogotá y que en 2018, mediante una conversación telefónica, se encontró que se encontraba estudiando pedagogía en Medellín. Al parecer, Wigby continúa su travesía, pero ya por otras tierras lejos de su comunidad. Me pregunto si será hoy Wigby o Anderson, si planea volver como Ulises a Ítaca, o si le toca hoy sobrevivir a la jungla urbana de la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín. Sobre el final del mail, Alberto Salcedo me deja unas líneas que me dejan azoradas. Colombia sigue llena de Wigby, me dice. Para los demás, huelgan las palabras. Nada más. Muchas gracias, Ana. Y ahora no sé si estará Mamani. Si no, vamos a pasar el video de la exposición de ella. No está presente, ¿no? No. No se pudo conectar porque ella dice Tartagal, me parece. No, ¿de dónde es? Sí. Bueno. ¿Le podés pasar el video? Bárbaro, bueno. Vamos a pasar el video, que es la Vamos a pasar el video y después, bueno, tendremos un tiempo de comentarios, preguntas, si les parece. Porque ya nos mandó para que pudiéramos pasar el video. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Araceli Mamani. Mi trabajo se denomina Escritura, Memoria y Sujeto en el Material Humano de Rodrigo Reyrosa. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que integra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Araceli Mamani. Mi trabajo se denomina Escritura, Memoria y Sujeto en el Material Humano de Rodrigo Reyrosa. Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación que integro que se denomina Voces Disidentes, Voces Emergentes, Sujeto, Cuerpo y Escritura en la Narrativa Urbana Hispanoamericana Contemporánea. Este proyecto de investigación se centra en el estudio de las representaciones discursivas de las diferentes producciones narrativas generadas en Hispanoamérica
aproximadamente desde los años 1990 hasta el año 2015. En esta ocasión, mi trabajo se centra específicamente en la producción narrativa del escritor guatemalteco Rodrigo Reyrosa. Para ser más específicos, aborda la novela denominada El material humano, que fue publicada en el año 2009 y que se presenta como una novela en la que interactúan lo ficticio, lo testimonial y lo histórico. Ello se puede visualizar a lo largo de sus 4 libretas, 5 cuadernos y hojas adjuntas que lo componen. Bueno, esta novela trata sobre la relación que tiene un intelectual con la memoria histórica de Guatemala, la cual se deposita en un archivo que el narrador recuenta y de donde extrae datos reales para emplearlos en la ficción mediante la modalidad intertextual. De esta manera, Reyrosa inserta la memoria sobre la historia de represión sanguinaria sufrida en Guatemala a lo largo de los últimos siglos. De hecho, desde la introducción de la novela, el narrador establece las coordenadas históricas y geográficas de los hechos que se narran, ¿no? Él detalla que estos hechos acaecen después de un incendio y una serie de explosiones que destruyen un polvorín del Ejército Nacional en el mes de junio del año 2005 en la ciudad de Guatemala. Hecho a partir del cual un agente de la Procuraduría de los Derechos Humanos es delegado para investigar la existencia de otros almacenes de explosivos y durante esta búsqueda encuentra en una isla un archivo lleno de actas que datan desde 1890 hasta el año 1996, que es el periodo donde se lleva a cabo un conflicto interno en Guatemala. Más adelante, este agente también encuentra otros documentos en un montículo de tierra y a partir de estos hallazgos se crea lo que se denomina el proyecto de recuperación del archivo, en el cual el narrador de la novela participa y a partir del cual frecuenta este archivo, lee las fichas que encuentra en él y las recopila a lo largo de varias libretas. En la segunda libreta se pueden leer una serie de fichas que se clasifican en delitos políticos, comunes y post-mortem. Cito algunas de estas fichas registradas en la segunda libreta. Aguilar Elías León, fichado en 1948 por criticar al Supremo Gobierno de la Revolución. En 1955 por pretensiones de estilo comunista, según lo acusan. Robles Ana Lucrecia, nace en 1932 sin oficio. Fichada en 1944 por vender leche ambulante sin tener licencia. Ruano Coronado María Consuelo, nace en 1918, fichada en 1937 por el tráfico y tenencia de marihuana, muerta por arma de fuego en 1980. Estas fichas, según afirma el narrador, muestran la índole arbitraria y muchas veces perversa del sistema de justicia de la ciudad guatemalteca, la cual sentó en su momento las bases para la violencia generalizada que se desencadenó en el país a partir de los años 60 aproximadamente hasta 1996, que fue el periodo de tiempo donde se desencadenó este conflicto armado o guerra interna guatemalteca.
Emmanuel Llosa también afirma que en el material humano existe una relación crítica entre la ficción, el testimonio y la historia, entre el poder de quien maneja la escritura de la memoria y las víctimas de los conflictos bélicos. Ello es resultado, según Llosa, del uso del recurso literario de la autoficción que conduce a una desautorización del escritor. En efecto, la novela se abre y se cierra con dos advertencias o elementos pretextuales ambiguos propios de la autoficción. En la primera página se señala lo siguiente: aunque no lo parezca, aunque no quiera parecerlo, esta es una obra de ficción. Mientras que en la última página se revela lo siguiente: nota, algunos personajes pidieron ser rebautizados. Entonces, a través de este último método propio de la literatura testimonial, con el cual se concluye esta novela, el narrador contradice la advertencia inicial del carácter ficticio, y de esta manera Llosa señala esa ambigüedad de la narración de Reirrosa y cuestiona su verdad histórica y legitimidad. Asimismo, Emmanuel Llosa señala que mediante el cruce de géneros, es decir, por un lado, el diario del narrador que es registrado en sus cuadernos y por otro lado, las fichas que encuentra en el archivo que son registradas en la libreta, es que se configura un espacio narrativo en donde este narrador cuenta hechos de su vida personal y a la vez también hace referencia a la violencia del Estado. Así se lo puede apreciar a lo largo de las páginas de su diario, registrado en el primer cuaderno, denominado Forro Verde con motivos indios, donde el narrador relata los episodios de su vida cotidiana, como ser la relación con su hija y con una mujer llamada B, y al mismo tiempo describe sus visitas al archivo y transcribe otros documentos que aluden a sucesos y consecuencias del conflicto bélico guatemalteco, como ser muertes, desapariciones y secuestros. El ejército. Cito a continuación un fragmento de este primer cuaderno. Dictadura guatemalteca, 45.000 desaparecidos y 150.000 ejecuciones en 36 años. El ejército guatemalteco fue responsable de aproximadamente el 95% de las muertes y desapariciones forzadas. La guerrilla de menos de un 5%. Después de 1966, en Guatemala no se registran más presos políticos. Comienza la era de las desapariciones forzadas, cárceles clandestinas y ejecuciones extrajudiciales. Por lo tanto, se puede afirmar que este cruce de géneros configura un espacio narrativo lleno de contrastes, donde por un lado el diario y por otro lado las fichas del archivo configuran memorias paralelas que no se entrelazan, sino que se entrecruzan. Por un lado, el diario compone la memoria autobiográfica del narrador, mientras que las fichas insertan en el espacio discursivo de esta narrativa la memoria de la historia violenta de Guatemala. No obstante, aunque en un primer momento el narrador emplea el recurso de la autoficción, al final este afirma que ya no quiere escribir una novela basada en documentos revisados en el archivo, justificando su decisión con falta de fuerzas o de suerte. Por lo tanto, se puede decir que este protagonista o este narrador es un escritor que fracasa frente al compromiso con la memoria de su país y su historia. Incluso en el mismo título, el material humano, que constituye un título polisemántico, se expresa esta dimensión humana débil, frágil del narrador que no quiere poner, por ejemplo, en peligro su vida, y por ello no se compromete con la escritura
de la memoria de su país. El narrador se puede decir que es un escritor que no puede o no quiere escribir sobre este material, no encuentra el modo de darle forma. Asimismo, el título refiere a vidas y cuerpos tratados como materia, objetos de violencia e injusticia. Son estos cuerpos violados, torturados, justamente ejecutados, los cuales están fichados en este archivo que el narrador frecuenta y que no puede plasmar en una novela. Pero es precisamente este material humano inscrito en la segunda libreta y no los sucesos que se narran en el diario, lo que sobresale en la novela. Por otro lado, se puede destacar el uso de la primera persona gramatical que hace el narrador, haciendo referencias, remitiendo al autor Rodrigo Reyosa. A lo largo de la novela se pueden identificar diferentes detalles que hacen coincidir la vida del narrador con la del escritor, ¿no? Con la de la biografía del escritor. Por ejemplo, la situación de exilio que tanto narrador como autor tuvieron que atravesar. Cito un fragmento que da cuenta de ello en la novela. En 1994 yo volví a establecerme en Guatemala después de casi 15 años de exilio voluntario, señala. Por otro lado, también las amistades del narrador y del autor coinciden, como ser Miquel Barceló o Claudio Tomás. También sus viajes por Italia o Francia, sus obras, ya que en la novela se hace referencia al Caballerizo, que es una novela que escribió Rodrigo Reyosa. También el apellido del narrador da cuenta o es similar al del autor, Salvatore Rosa. De esta forma se puede apreciar que los detalles de autor y narrador se corresponden y que Reyosa construye la novela alrededor de esta ambigüedad que es el fundamento de la autoficción. ¿Escucha? No veo cara de que hay. Ahí sí, ahí Ahora sí. sí. ¿Se escucha? Bueno, la verdad que nos han resultado muy interesantes, ya lo habíamos previsto por los resúmenes. Bueno, voy a abrir el fuego, por decirlo de alguna manera, con en realidad me gustaría, como los tiempos fueron acotados, ya en el resumen, Emiliano, me llamó muchísimo la atención, me interesó mucho el foco en el frente oriental, ¿no? Que no es tan común. Y entendí, a ver si entendí bien, que lo ligabas a un cansancio del lectorado, digamos, a cierto agotamiento frente a las novedades de la guerra. Y también escuché, a ver, corregime si escuché bien, o si entendí bien, lo relacionás con las agencias alemanas que de algún modo empezaron a tratar de limar la propaganda aliada, que era la predominante. ¿Cómo ves ese juego? Me gustaría, porque como los tiempos acotaron mucho, que en realidad, un poco egoístamente, para saber más, porque de ese frente oriental
se sabe poco. Me interesaría que nos dijeras, bueno, cómo se ve ese frente oriental, cómo se ve el juego del paso de un frente francés occidental al frente oriental, cómo se ve en los medios, en estos medios, porque veo que venís trabajando muchísimo esto. ¿Se escuchó? Gracias. Sí, ¿respondo ahora o hacemos una ronda de preguntas? Porque si no se nos va a hacer muy cortado. Muy bien. Efectivamente, por eso yo al principio señalé un poco la necesidad de contextualizar esas crónicas en un momento de cobertura de la guerra, ¿no? Entonces, la guerra es un furor para la prensa de Buenos Aires, es el tema excluyente de las conversaciones durante las primeras semanas de agosto y luego es el tema excluyente en la cobertura, hasta que luego, un poco en sintonía con lo que va ocurriendo en Europa también, esa expectativa de una guerra de rápida resolución se va viendo cada vez más prolongada, por algo que también mencionó Silvana, que digo, cómo la batalla del Marne va generando el establecimiento de un frente en el territorio francés, y eso, hacia finales de año, si uno mira la prensa en general, más allá de las crónicas, lo que hay es un montón de indicios de que esa guerra que había sido el tema excluyente comienza a ser un poco un tema que ya empieza a ser desplazado en la atención de los lectores. Y eso coincide con un mayor recelo que en líneas generales los militares tienen en el acceso hacia el frente occidental. Esto no significa que no existan crónicas sobre el frente occidental, pero que en paralelo a eso, algunos diarios de Buenos Aires dicen, bueno, prestemos atención a lo que está ocurriendo en otro lado, que además es más fácil acceder ahí, que ahí es donde Quinquelín, que ya estaba en Berlín, tiene que esperar a Zoysa Reilly, que viene desde Francia, y de ahí van los dos como enviados del Diario de la Nación. Y en relación a lo que mencionaba es, a diferencia de lo que ocurre en el frente occidental, si bien no es una comitiva oficial, hay un apoyo logístico del ejército alemán para facilitar el acceso de los periodistas hispanohablantes a esa región del frente, que de alguna manera viene a funcionar como un intento de empezar a mostrar la amabilidad del ejército alemán y el comportamiento civilizado del ejército alemán frente a esa campaña tan brutal de las atrocidades alemanas que, por las figuras que existían en Europa para la prensa de Buenos Aires y sobre todo por la manipulación que se hace de los cables y del sistema de las agencias, muy rápidamente se instala en Buenos Aires la imagen de la barbarie alemana, las atrocidades alemanas de Bélgica. Entonces, es ese doble juego, digamos. Hay algo que ocurre efectivamente con la propia dinámica de la guerra, en donde las noticias del frente occidental dejan de provenir con tanta frecuencia, mientras que ese frente oriental, a partir de 1915, parece sí mantenerse más abierto, aunque, es una región de Europa mucho menos conocida para el lector promedio de Buenos Aires, que si uno lo compara con Bruselas o con París, hablar de Lodz, de pueblos perdidos en la región de lo que hoy sería Polonia, es un territorio mucho menos explorado. Entonces eso también es lo que impulsa una decisión editorial de trasladar a algunos corresponsales hacia ahí. Y después está la cuestión idiomática, ¿no? Que por supuesto ahí Zoysa Reilly no maneja el alemán y quien funciona como una suerte de intérprete y de traductor es Quinquelín, por eso van juntos, ¿no? Me resultó interesantísima esa mirada de otro frente, ¿no? Que no, como vos decís, más exótico, si se quiere, menos conocido, realmente, y aparte visto por un militar o por alguien que tiene una mirada mucho más militarizada que la que puede tener otros corresponsales que lo tenemos más a mano, por decir de algún modo. La verdad que me resultó muy interesante. No sé, ¿algún otro comentario? Porque yo no quiero ser siempre la que hablo, porque me van a... No.
Bueno, no sé si en el marco, sigo con Emiliano, porque digo, si en el marco del diario La Nación, estas voces de Zoisa Reilly y Quinquelín fueron disonantes o no. Y si es una estrategia de venta, si son disonantes, si es una estrategia de venta del diario en un momento en donde, como vos marcás, decae la atención. No sé, se me ocurrió pensar eso y digo, lo pensé como una estrategia de venta. Y no sé si está bien interpretarlo así. Sí, en realidad los grandes matutinos, o sea, La Nación, la prensa, incluso algunos vespertinos como La Razón, tienen una política de, si bien tienen una línea editorial de ciertas simpatías que se puede ir manifestando a lo largo de la guerra, desde el punto de vista de los corresponsales, hay una tendencia de contratar figuras con posiciones y con miradas muy distintas respecto de la guerra, incluso antagónicas, ¿no? Como es este caso de, bueno, digo, podemos pensar que hay días en los cuales Pairó comparte página con Quinquelín. Eso es un indicio, digamos, de una búsqueda deliberada de tener muchas voces, porque saben que son diarios que son leídos por un sector muy amplio del público porteño, y es una estrategia deliberada de no ver circunscripta sus opiniones en relación a la guerra y de mostrar todas las opciones disponibles. Que es algo que si uno lee en paralelo el resto de la prensa, eso va a ser denunciado como una falta de compromiso por parte de los periódicos que están más alineados, como el caso de Crítica, por ejemplo, que es un periódico desatadamente aliadófilo durante la Primera Guerra Mundial y que define eso como la política del balancín, en un texto muy duro justamente en relación a la presencia de Quinquelín, como que estos grandes diarios no terminan de definirse, y entonces ahí está Gómez Carrillo, Rubén Darío, Pairó, Quinquelín, figuras que expresan como un arco de opinión muy amplia y que justamente tiene que ver no solamente con la capacidad de contratación que tenían esos diarios, que no es lo que tiene Crítica, que en ese momento es un periódico bastante pequeño, digamos, en el sistema de la prensa de Buenos Aires, sino que es una búsqueda deliberada de mostrar una paleta de opciones y de voces correspondiente a un gran diario, digamos, que si bien puede tener sus simpatías y sus opiniones, no termina de alinearse de manera tajante, ¿no? Bárbaro, gracias. Y ahora paso a hacer otra pregunta. La autora de la ponencia sobre la novela gráfica, que no me acuerdo ahora, perdón, lo tengo que buscar. Sí, Malén. Sobre los surcos del azar, no sé si está presente. No sé si sí, acá. ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, ahí te escucho. ¿Podré ver la imagen? Ahí está, gracias. Bueno, no escuché la ponencia porque, bueno, tuvimos justo los desperfectos ahí técnicos, pero sí la leí y me llamó la atención. A ver, en realidad quiero ver tu opinión sobre este aspecto que a mí me llamó mucho la atención, que es cómo decide retratar a Miguel Viejo, que no sé qué te parece a vos, pero a mí me parece que es muy parecido, no al Miguel joven, que tendría que ser parecido al Miguel joven, sino al compañero de Miguel, que ahora se me escapa el nombre. Para que me fijo. Espera que lo tengo. ¿Lo ubicás el nombre del personaje? A ver si... Sí, pero a mí también acá, Amado Granel. Visualmente sí, es muy parecido. Es verdad, son muy parecidos. O sea, ¿cómo interpretas eso? Yo tengo como mi hipótesis, pero no sé si... Bueno, te puedo dar una respuesta de pensarlo ahora, ¿no? Porque, claro, sí. Es re interesante porque o sea, el trabajo es más largo, pero no voy a pensar eso. Lo que puedo pensar ahora, a ver qué me sale ahora en este momento, es que a mí me da la sensación de que en esta novela el personaje de Miguel representa al colectivo que fue acallado de alguna manera. O sea, si bien se piensa en la historia de, bueno, este personaje que además está ficcionalizado, porque en realidad él falleció, de alguna manera sus vivencias representan algo colectivo. O sea, él está hablando y recuperando su memoria, y en esa recuperación me parece que recupera
eso, algo mucho más grande y que involucra a todos los que vivieron de alguna manera, bueno, lo de la 9, los que vivieron la guerra civil, los que vivieron el exilio, además, como que de alguna manera esas vivencias, bueno, son vivencias más grandes. Entonces, por ahí se puede pensar por ese lado, ¿no? Como que hay algo que no es tan individual, que es individual pero es colectivo, y eso también lo traíamos a colación, como que hay algo de esa memoria y de esa identidad que él va recuperando en la medida que va rememorando, que quizás, bueno, le da como coherencia y sentido a su identidad individual, pero también a la identidad colectiva. Quizás se puede pensar por ese lado. Lo estoy pensando ahora. Sí, que sí. no sé Yo lo si pensé tiene... como un intercambio, porque la otra figura sí es una figura más conocida, está bueno. ¿no? Entonces, Claro, todos los valores tal que cual. se le pueden atribuir a ese personaje histórico que recaigan en este otro que es bastante, bueno, que desapareció así. Anónimo, Claro, tal cual. y tiene mucho misterio también, ¿no? Y también es muy interesante lo que pasa en la realidad, que la nieta se entera y piensa que es verdad que lo encontraron, ¿no? Tiene toda una cosa muy Sí, interesante. que porque- bueno, que en la versión... por el propósito también histórico que tiene de hacer un dibujo tan realista, porque el hombre este trabaja con un historiador, ¿no? Entonces me pareció también interesante esta repercusión en lo real que tiene la novela. Sí, totalmente. Claro, porque de hecho en el 2019 sale la edición ampliada, entonces ahí tiene esta entrevista, aparece la entrevista con la nieta, y todo esto, bueno, también se incluyen fotos, sí, totalmente, pero me encantó lo del intercambio. Bueno, Sí, bárbaro. sí, porque además lo saca del anonimato a toda esa historia, y no solo al personaje de Miguel, sino a toda la historia alrededor de la compañía de la 9. Totalmente. Y después otro comentario, pero ya relacionado con la novela que yo analicé y que también ahí la traigo a colación a Fernanda. Cómo el vecino empieza a cambiar la mirada sobre Miguel cuando se entera que es un héroe de guerra. Eso también, porque en la novela que nosotras analizamos pasa eso también, hay un cambio de perspectiva, ¿no? Hacia el personaje. Sí. Hay o sea, se lo empieza a mirar con otros ojos, y me pareció que en las dos novelas pasaba lo mismo. Este cambio de mirada sobre la misma persona que no cambió, que lo que cambió es el otro mirándolo. Eso me llamó la atención, que pasa en mi novela y pasa también en la tuya. Sí, totalmente. Es muy interesante porque él también, a medida que va dando testimonio, y que de alguna manera ese dar testimonio como que puede ir reconstruyendo su identidad, también puede, como en esa reconstrucción, acercarse a quienes lo están rodeando a él. Y por ejemplo, con el vecino y el hijo, justamente ahí también cambian un poco la perspectiva, y como que de alguna manera se entienden un poco, pensando también en esto como, bueno, en lo que habías comentado en tu ponencia, de que, bueno, que empieza a entender si reacciona de tal manera o entiende los chistes, como que acá también lo empiezan a entender un poco más a él, que es por ahí como un poco más... Es como que se le ve el aura de héroe, ¿no? Que antes no se veía. Eso es la impresión, Sí. si yo lo tuviera que ver gráficamente. Sí, totalmente. Empiecen a ver un aura. Hay un reconocimiento además de ese personaje a partir de del vecino, por ejemplo. Bueno, no sé Que si también lo saca del anonimato, digamos. Claro, sí, tal cual. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo no los veo a todos. Ahí está. Me pone re nerviosa, perdón. Porque es difícil. Sí, es difícil no ver. ¿Ustedes se ven, ustedes mismos? Sí, ellos sí, porque lo manejan. Nosotros no. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, igual estamos conectados por los correos para
los intereses que pueda haber, qué sé yo ahí ya me conecto con Fernanda. Y yo con Emiliano. Y vos con Emiliano, pero bueno, está ya bueno. Me pasó, ya se pusieron en contacto. Porque está bueno también, estos encuentros tienen eso, ¿no? Conectarse y conocerse y más allá de, bueno, conocer otros temas que uno tal vez en la vida no puede ver. Ahí no sé qué dice. Muchas gracias. Bárbara. Bueno, damos por finalizada. Vayan a comer tranquilos. Ustedes deben haber tenido un sanguchito y nosotros no. Bueno, gracias por la paciencia, también por las cuestiones técnicas y bueno, y perdón también porque fue una exposición así medio que nos tragamos un montón de textos sin descanso, pero bueno, es parte. Teníamos otra opción. Sí. La próxima vez los esperamos presencial. Sin censo, esperemos. Bueno, un beso para todos. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.